¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar. Como siempre, además, con las noticias del día en Colombia y en el mundo. Una de las noticias del día en Colombia es que por primera vez un fallo judicial condena a un joven por hacerle bullying o matoneo a un compañero de estudio. La histórica decisión fue de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su sentencia advierte que esta práctica ya puede ser calificada como un delito. La Corte Suprema de Justicia determinó que el bullying o el matoneo es un acoso juvenil dentro de grupos escolares o deportivos y que puede llegar a convertirse en delito, y quien lo haga puede ser procesado por la justicia adolescente cuando se trata de menores de edad. La Corte además estudió el caso de un joven al que calificaban de débil de carácter y sus compañeros lo sometieron a la desnudez, la burla y además lo fotografiaban. Esta noche nos acompaña la doctora Zulma Argüelles Gómez, que es magíster en Psicología Infantil y Juvenil. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Y también nos acompaña Jimmy Erazo, abogado penalista, además socio y fundador de la firma de Paz Cardona y Erazo Abogados. Gracias, doctor Jimmy, por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Pablo. Gracias por la invitación. Cordial saludo para todos los televidentes y para la doctora Zulma. Claro que sí, vamos a empezar con eso, con la parte jurídica, con el doctor Jimmy Erazo, porque esta es una decisión histórica. ¿Qué significa que el matoneo en Colombia pueda ser calificado como un delito o pueda ser una persona procesada en materia penal? Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Bueno, es un punto interesante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia SP 198 del 2023, una sentencia que marca un hito por parte del derecho penal, donde se estudiaron unos hechos productos del matoneo, del bullying, donde una conducta punible, donde se generó una conducta punible, en este caso, un acto sexual abusivo contra un menor de 14 años. Es importante porque estos hechos normalmente de matoneo, de abuso, de bullying, normalmente no son objeto de estudios del derecho penal. En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia dijo que así fuera en un contexto de burla, como argumentó incluso el defensor del muchacho que fue, en este caso, condenado, es un hecho jurídicamente relevante investigar en un proceso penal todas estas conductas que se deriven y que son delitos de unas circunstancias de matoneo. Tanto pueden ser como unos actos sexuales abusivos contra menor de 14 años e incluso lesiones personales y demás delitos. Es importante hacer énfasis en este punto, en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia no creó un tipo penal nuevo, es decir, no hay un tipo penal autónomo que se llame bullying o matoneo, sino que estudió unas circunstancias y unos hechos que se derivaron de esos hechos de matoneo y, como mencioné anteriormente, un acto sexual abusivo contra menor de 14 años. Pero abre la brecha para poner en estudio desde la parte jurídica esos hechos que son socialmente reprochables y jurídicamente reprochables. Claro que sí, reprochables, que además han causado tantos problemas a lo largo de la historia. Antes lo conocíamos como matoneo, después el término de bullying, y que ha generado muertes en el país, sentencias, decisiones. Hoy esta que es histórica por parte de la Corte. Vinculemos entonces a la doctora para hablar un poco desde el tema psicológico, desde el tema de pronto un poco mental. ¿Cómo afecta a las personas que son víctimas de bullying, de matoneo en los colegios, por ejemplo, a los niños? Bueno, Pablo, muchas gracias. Pues sí, digamos que es importante el tema porque cuando a los niños se les hace un bullying o un matoneo eh, de manera frecuente, de manera constante, que realmente lo que genera la afectación en gran medida, que es de una manera sistemática a una misma persona por diferentes pues digamos, personas o compañeros o, bueno, o en situaciones no solamente de colegio, sino que también en la calle, ¿sí? Va a diferentes contextos, pues la persona empieza a perder su identidad en todos los diferentes contextos en los que se desarrolla, no solamente en el colegio. También hay afectaciones a nivel personal, a nivel emocional, a nivel social, que si no se le pone un freno, como lo que sucedió con esta sentencia que se dio en este momento, pues puede seguir sucediendo a lo largo del tiempo porque no siempre los niños denuncian a sus abusadores. ¿Por qué? Porque hemos normalizado en los colegios y en las casas la violencia. Con violencia todo se resuelve. Entonces tenemos en las casas
que los papás les dicen, si a usted le pega, usted péguele más duro, o usted no se deje, usted también tiene que ser machito, sobre todo a los hombres. Entonces, en la medida en que desde la parte penal y desde la parte judicial pongan una sentencia, pongan un precedente de decir, venga, es que esto sí es grave, pues va a ser mucho más fácil para nuestro lado, desde la parte emocional, psicológica y desde la parte educativa, que los colegios puedan tener un precedente y decirle a los estudiantes, sí, esto sí es grave, esto sí genera consecuencias ¿en qué? En que más adelante pueden haber situaciones de depresión o de ansiedad. Y es tanto así que últimamente hemos tenido casos de depresión y ansiedad en niños cada vez más pequeños, niños de 11, 12, 13 años con intentos de suicidio, con ansiedades muy graves, hospitalizaciones por ansiedad y depresión. Entonces no es un juego, no es solamente que es como fue por broma, como decía el defensor de los agresores, es que una broma puede causar lesiones a nivel emocional y psicológico en un niño o en cualquier persona. Bueno, vamos a ver entonces las imágenes de nuevo de la sentencia para ampliarles otras de las ideas que desarrolla la Corte en este fallo que, insistimos, es histórico. Dice la Sala Penal que cuando la conducta viola los derechos de las personas con actos de humillación, cuando se incurre en la ridiculización y se pisotea su dignidad para excluirla de un grupo social, como en el presente caso, el acosador debe responder penalmente. El alto tribunal rechazó el argumento del abogado de los jóvenes agresores, quien señalaba que si bien era una conducta grave, solo era de resorte y solución de los padres de familia. De esta manera, el joven de 14 años que incurrió en este hecho violento deberá cumplir la orden de internación ordenada por la justicia para adolescentes. Y lo estaba mencionando ahora el doctor Jimmy, que estaba explicando eso, que es de total gravedad este tipo de hechos. Me queda una duda con el tema de la autonomía del delito, es decir, antes cuando una persona respondía por temas de matoneo, podía responder, por ejemplo, por delitos como lesiones personales, cuando había muerte, pues el caso de homicidio. ¿Sigue siendo así o va a ser un delito autónomo o tenemos que esperar que haya jurisprudencia más adelante o incluso decisiones del Congreso de la República, Jimmy? Claro que sí, Pablo. Bueno, es importante esta pregunta, toda vez que la Corte Suprema de Justicia no tiene las facultades para crear un tipo penal nuevo. La creación de tipos penales es netamente facultad del legislativo. En este orden de ideas, como mencionamos anteriormente, se abre la brecha para que estas circunstancias de matoneo bueno, y históricamente, de aquí para futuro, se tenga de que por estas circunstancias de matoneo se derivan otras conductas punibles. Es decir, no existe un tipo penal autónomo como el bullying o el matoneo, sino que de esas circunstancias de matoneo pueden existir tipos penales como lesiones personales, homicidios, inducción al suicidio, como mencionamos en la sentencia objeto de estudio, un acto sexual abusivo contra menor de 14 años. Y es importante esa sentencia porque aquí en el ordenamiento jurídico colombiano tenemos una especial protección para los menores. Entonces, esto refuerza un poco esa protección constitucional que tienen que tener los menores y que no solamente quede en el campo de la broma, del incidente entre padres de familia, sino que realmente tenga una consecuencia jurídica y que los menores estén respaldados de cierta medida con el derecho penal y que estas conductas no queden impunes, que como mencioné son totalmente socialmente reprochables y jurídicamente reprochables. Acá hay un papel muy grande, doctora, que tiene que ver justamente con los padres de familia, con los medios de comunicación, con los profesores, con las personas que rodean a los jóvenes en términos de matoneo. Insisto en esto, porque es que antes se hablaba de esta conducta como lejana, como que la persona tenía que hacerse respetar y finalmente ocurrían casos muy lamentables o las personas crecían incluso con traumas en los colegios. Esto ha cambiado porque pues han alzado la voz, las personas han dicho: mire, estoy siendo víctima de esta situación en mi colegio. Los jóvenes ya no tienen miedo de denunciar ante sus padres. ¿Cuál es ese papel que deben tener las personas que rodean una comunidad educativa, doctora Zulma? Pues Pablo, fíjate que realmente es muy importante esto que está sucediendo porque, como tú dices, últimamente han alzado mucho más la voz los jóvenes, tanto es así que en este momento somos el segundo país con mayor índice de bullying, según varios estudios. Según el último estudio de PISA, desde los estudios de PISA somos, en Colombia hay una estadística del 32% de bullying en los colegios. Entonces, la labor que nosotros como sociedad tenemos que hacer es gigante.
desde la parte de la crianza en la casa, enseñarle a los niños, uno, que hay que ponerle límites a quien quiera agredirme, y dos, que yo no tengo la potestad de dañar a nadie por cualquiera que sea la situación por la que yo quiero dañar. Muchas veces se justifica el bullying con que es el chismoso de la clase, o es que no me cae bien porque es que tiene más plata que yo. Por diferentes situaciones hemos aceptado y hemos normalizado hacerle daño a los otros. Y resulta que además estamos en una cultura agresiva en donde el que más pega es el que más vale, en donde el que más se hace defender es el más macho, o es la que más tiene poder dentro del grupo, es la popular o es el popular. Y hemos normalizado, y es ahí donde desde la parte emocional y desde la parte educativa tenemos que poner un freno, que la violencia no es la forma y no es la salida, porque genera consecuencias a nivel emocional muy graves. Se han visto estudios donde el golpe físico tiene unas marcas a nivel cerebral, unas marcas a nivel comportamental para los niños y para los adultos, que normalizamos y generalizamos este tipo de situaciones y logran abarcar a la vida adulta de la misma manera. Entonces, el niño que no es 100% verdadero, pero el niño que fue agredido y que tuvo bullying en su infancia, es muy probable que pueda ser un agresor en otro componente de su vida, porque aprendió que es la única manera de realizar el límite. Entonces, es muy importante este hito que se está marcando, porque da un precedente a los colegios, como les decía, y también en las casas y en la sociedad, de decir, yo tengo derecho y tengo la obligación además de parar algo que está sucediendo, porque ya con la connotación de delito, como le estaba diciendo el doctor anteriormente, ya yo puedo ejercer una presión social sobre la persona que lo está haciendo. Antes se alababa normalmente el que está haciendo el bullying. En este momento lo que se hace es que el resto de la sociedad pueda ejercer una presión para detenerlo. Entonces es muy importante por eso en este momento. Y me parece muy importante eso que usted está mencionando en términos de no repetición, es decir, de que las personas que fueron víctimas de bullying no vuelvan a cometer este tipo de conductas cuando ya tienen la oportunidad. Volvamos con el doctor Jimmy Erazo para que le expliquemos a los usuarios de Caracol Ahora, en términos muy fáciles mejor, que la Corte crea jurisprudencia, es decir, que cuando toman este tipo de decisiones ya se pueden basar en otros fallos para que puedan justamente tomar otras decisiones. Doctor Jimmy. Claro que sí, Pablo. Bueno, en este caso particular, y bueno, la Corte Suprema de Justicia, en sus fallos jurisprudenciales, normalmente crea líneas jurisprudenciales, y estos fallos tienden a tener efectos jurídicos y sociales. Es decir, en casos análogos donde sean circunstancias muy similares, un abogado, la fiscalía, bueno, un abogado representante de víctimas o la fiscalía puede traer este fallo y decirle a un juez, oiga, juez, por un precedente de la Corte Suprema de Justicia, ya condenaron a una persona por esta conducta muy similar, y pues tendrá que hacer el respectivo análisis jurídico y mirar si el precedente se acopla a los mismos hechos y poder utilizarlo. El precedente jurisprudencial en Colombia es vinculante de cierta manera y nos sirve para solucionar casos análogos que se pueden presentar en la vida práctica, y más en estas circunstancias de bullying, que es una conducta muy repetida en la sociedad colombiana. Y no se nos puede olvidar que ya en el país se han dado otros procesos, otros casos donde hemos conocido sentencias, no por el delito de matoneo, como lo explicaba muy bien el doctor Jimmy Erazo, pero sí por otros delitos que han sido, pues, digamos, sentenciados, y que ha habido fallos que están en firme aquí en nuestro país. Es decir, que en ese sentido, doctor Jimmy Erazo, ¿le parece a usted importante esta decisión? ¿Le parece que la Corte ha tomado una decisión acertada en términos de evitar el matoneo que está generando víctimas en Colombia? Totalmente, Pablo, porque hay conductas que se desarrollan en los colegios, y a pesar de que estamos hablando de menores, eh, pues la Corte Suprema de Justicia analiza el caso y ve que en una circunstancia normal de la sociedad colombiana se derivó una conducta punible, que fue jurídicamente reprochable, y condenó por estos hechos donde se vulneran los derechos y garantías fundamentales de un menor. Y la Corte toma una posición muy garantista, teniendo en cuenta de que pues es un menor que es sujeto de especial protección constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano.
Doctora Zulma, ¿qué recomendación quisiéramos darle a las personas que rodean a los menores de edad, incluso a los menores de edad, para que cuando son víctimas de matoneo alcen la voz y denuncien este tipo de situaciones ante sus seres queridos o los más cercanos, los docentes? Claro que sí, el primer llamado es a las familias a poder eh, darles las herramientas a los niños, que por favor les brinden todas las estrategias desde que son muy niños, independientemente de si yo creo o no que mi hijo pueda sufrir de bullying, darle todas las herramientas, uno, para que confíen en mí, dos, para que confíen en los adultos en los que yo estoy delegando alguna responsabilidad de compañía, como lo son los colegios o las personas de compañía en las tardes, siempre, siempre que puedan confiar en ellos. Eso es lo primero, darles como toda la confianza y las herramientas a nivel emocional. Y dos, para los colegios y para las familias es muy importante que tengan siempre presentes que tienen unas guías, unos protocolos de acción y que no están solos, como siempre suele suceder que piensen las familias, es que si yo denuncio no va a pasar nada. No, realmente tanto el Ministerio de Educación como toda la parte de fiscalía y toda la parte gubernamental tienen unos protocolos muy bien establecidos de rutas de atención para este tipo de casos, que denunciar sí tiene fundamento, y creo que en este momento esta sentencia es lo que pone como precedente para el apoyo no solamente desde la parte legislativa, sino desde la parte educativa y desde la parte de crianza familiar y social, que podamos decirle a los niños, mira, si tú haces esto tienes consecuencias, porque estamos tal vez en un momento donde creemos que por ser menores de edad los niños no deben recibir consecuencias, y esto es falso. Por todo lo contrario, los niños es donde más necesitan recibir consecuencias, es donde más necesitamos enseñarles que todo acto que no tenga buenas intenciones debe recibir una consecuencia, y así yo no lo haga con una mala intención, si causo daño a otra persona o si hago un daño a otro bien o a otra persona, debo recibir una consecuencia. Entonces, desde ahí donde debemos dar el mensaje a estas familias de, por favor, mucho apoyo a los niños, darles mucha confianza, pero también exigirles que cuando cometan algo que no se debe hacer, hay consecuencias. Claro, y ahí usted tocaba un tema también que me parece fundamental, y es la denuncia, doctor Jimmy. Hay que pedirle a las personas que cuando son víctimas de matoneo, de bullying, de discriminación, de situaciones que pueden enfrentarse en el colegio, pues hay unos canales, hay unos lugares donde pueden dar a conocer este tipo de situaciones, doctor Jimmy. Exactamente. Es muy importante el hecho de denunciar en aras de que las conductas que se cometan no queden impunes, y poder concientizar incluso desde el Estado, poder llegar a los colegios, hacer charlas de que si un menor está siendo víctima de bullying, de matoneo, se le están vulnerando sus derechos fundamentales, se le están vulnerando en este caso su libertad sexual, que denuncie, que ponga en conocimiento a las autoridades para que se adelante una investigación. Normalmente se tiene la creencia de que, como sucede en un contexto de menores de edad, pues no va a haber un proceso penal, o puede que la conducta no sea delito. Y pues aquí en Colombia tenemos el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, donde pues bajo unos principios propios de la protección también a los menores, pues se adelanta un proceso penal donde se busca como tal a ese menor infractor de la norma, resocializarlo para reintegrarlo a la sociedad, a la familia, a la comunidad, y que este tipo de casos y estos hechos que son reprochables no vuelvan a suceder en la comunidad. Entonces, hacer un llamado a que denuncien, que pongan en conocimiento estas circunstancias que violentan y vulneran los derechos de los menores, para poder de una u otra manera combatir lo que es el bullying o el matoneo, que es muy común en nuestra sociedad colombiana. Claro que sí, me quedan unos pocos minutos esta noche. Avanza Sala de Prensa. Les agradecemos mucho a ustedes por estar con nosotros, pero también a los usuarios por esa sintonía. Doctora Zulma, unas conclusiones esta noche para poder despedirnos de Sala de Prensa. Claro que sí, Pablo. Es importante también, uno, que siempre tengamos presente que sea a mí o a cualquier otra persona a la que le está generando el bullying, tengo responsabilidad de generar la denuncia. No solamente la persona que recibe el bullying puede generar la denuncia.
y toda la sociedad estar muy atentas a las señales y a los indicios que pueda estar dando un menor al que le puedan estar haciendo bullying, cambios en estado de humor, cambios en rendimiento académico, dificultades en alimentación, dificultades en atención en las clases. Si yo veo que hay cambios drásticos en la personalidad o en el actuar del niño o la niña, siempre estar muy atentos y decir qué está pasando, tener la capacidad de actuar y de brindar el apoyo. Todos podemos ser apoyo para una persona que está recibiendo bullying o matoneo, y creo que es el mensaje más grande que podemos dar en este momento. Ser una red de apoyo es lo que nos va a sacar adelante de esto. Todos podemos ser una red de apoyo. Doctor Jimmy, también una conclusión esta noche aquí en Sala de Prensa. La conclusión es hacer un llamado a las familias, docentes, a la comunidad, que si son conocedores de unos hechos donde se están violentando a un menor, que denuncien, que lo pongan en conocimiento, que esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia nos da un buen punto de partida para decir que estos hechos sí son jurídicamente relevantes para un proceso penal, que sí hay responsabilidad, que si se vulneran los derechos de un menor, así sea por otro menor, pues sí hay un proceso penal que se pueda adelantar, que esas conductas no pueden quedar impunes y bueno, realmente buscar siempre la protección de nuestros menores, que son el futuro de nuestra sociedad. La protección de los niños, de los menores, de las personas que están adelantando los estudios en los colegios del país. Pues la doctora Zulma Argüelles Gómez es magíster en Psicología Infantil y Juvenil. Gracias por estar esta noche en Sala de Prensa. A ustedes, mil gracias por la invitación. Y el doctor Jimmy Erazo es abogado penalista. Gracias también por acompañarnos esta noche en nuestro programa. Pablo, un gusto siempre acompañarte, doctora Zulma también. Que tengan una muy buena noche. Una feliz noche para todos, gracias por la sintonía. Hoy estuvimos analizando los principales temas del día. Esa es una de las noticias del día en Colombia, esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, continúen con nuestra programación. Un placer la compañía de ustedes.